bien, hermanos, pues acompáñenme al libro de Génesis capítulo 50. Vamos a continuar con nuestra historia épica. Terminamos la semana pasada de estudiar a José, a Jacob. Vimos que José, con su último aliento, con los últimos momentos de vida, los aprovecha para hacer una declaración de fe y pide que lleven mis huesos a ser enterrados en la tierra prometida porque Dios va a cumplir lo que prometió, ¿verdad? Entonces, estábamos analizando esta decisión de fe que hace al final de su vida José. Y solo como repaso, vamos a ver Génesis capítulo 50, versículo 22, para analizar este último momento de la vida de José. Y bueno, finalmente vamos a ver la continuación, vamos a ver cómo la nación de Israel se queda en Egipto, Dios empieza a prosperarlos, empieza a crecer una nación grande, pero después de un tiempo llega un nuevo gobernante que ya no conocía a José y empieza una esclavitud, empieza una opresión terrible sobre Egipto y Dios no se olvida de su pueblo, sino que envía a un libertador. Y bueno, pues yo sé que ya conocemos la historia, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés. Entonces vamos a ver la historia de Moisés, vamos a ver cómo es que Dios libera a su pueblo y cómo es que Moisés tenía un corazón duro para obedecer al Señor. Él no quería obedecer, le puso excusas al Señor y vamos a analizar hoy que tenemos que tener cuidado de no ponerle excusas a Dios para obedecerle cuando Él nos da una orden, cuando nos da una instrucción. Y vamos a analizar la vida de Moisés, también como luego el Señor, así como Jacob, así como José y así como nosotros, pues el Señor continúa haciendo la buena obra, ¿verdad? Él no ha terminado con nosotros, sigue ayudándonos a crecer, a ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues vamos a ver el comienzo de la vida de Moisés. Pero vámonos a Génesis 50, 22. Dice: Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a girar la hoja y vamos a iniciar el libro de Éxodo. Vámonos a Éxodo capítulo 1, pero vámonos al versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces vimos que murió Jacob, murió José y todos los patriarcas. Los 12 hermanos de José murieron porque pasaron muchos años y la nación empezó a crecer. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces pasaron varios años y la nación de Israel empezó a crecer, se fortaleció mucho. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo más le fue a esta nación? Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, como dato curioso, no sé si recuerdas esto, pero en Egipto había dinastías, que era un reinado que luego él ponía a sus hijos y luego ponían a sus hijos y era la continuación de la dinastía. Hay algunos historiadores que dicen que cuando estaba José era una dinastía, pero que después de que muere Josué hay una guerra civil en Egipto y llega una nueva dinastía que toma el control y esta nueva dinastía ya no conocía a José, tenía otra agenda, tenía otros planes. Entonces cuando llega el nuevo rey después de muchos años y ve que la nación de Israel está creciendo mucho, se espantan. Y dicen, bueno, pues si nosotros venimos de la guerra, ¿qué tal que todos ellos se unen contra nosotros y nos quieren derrocar, nos quieren destruir? Ahora, esto de las dinastías, pues esto ya es información extrabíblica. Lo que sabemos es que Dios prosperó la nación de Israel y que el faraón de Egipto ya no conocía a José y quería destruirlos. Vamos a seguir leyendo cómo lo intentaron hacer. Versículo 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué crees que crecía la nación de Israel? ¿Porque ellos eran muy buenos? ¿Eran muy sabios los israelitas? Era Dios quien los estaba bendiciendo, que los estaba prosperando. Hay que recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, si está siendo prosperado en tu trabajo, si está siendo prosperado en tu escuela, para los que estudian, recuerda que todo esto proviene de Dios. No proviene de nosotros, no es nuestra propia fortaleza, no es nuestra sabiduría, lo que nos fortalece es Dios. Y Dios estaba prosperando a la nación de Israel. Ahora, cuando más adelante vemos en la historia, y para darles, ya les voy a spoilear lo que va a pasar, pero cuando salen de Egipto, los israelitas, ¿sabes? La Biblia nos dice que salieron cerca de 2 millones de personas de Egipto. ¿Cuántas personas habitan en Mérida? No llegamos a 2 millones de personas en toda la ciudad de Mérida. Ahora, imagínate, Mérida es una ciudad considerada relativamente grande, ¿no? Para hoy en día, o sea, si no sé, la comparas con Valladolid, con Canacín, digo, Mérida es una ciudad grande en el 2025. Imagínate en el 1450 antes de Cristo. ¿Cuánto eran 2 millones de personas? Era algo tremendo. Y por eso los egipcios tenían miedo. Decían, oye, este pueblo es más grande que nosotros, hay más hebreos que egipcios. Van a destruirnos, van a tomar control de nosotros. Entonces podemos entender, por un lado, cómo Dios los había hecho crecer a los israelitas, y por otro lado, por qué tenían tanto miedo los egipcios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual ¿qué? Los obligaban con rigor. Fíjate que ya no eran solamente invitados ahí a trabajar, eran esclavos. Los obligaban a trabajos pesados. Ellos habían llegado, pues, 12 personas con su familia, con sus hijos, y pues, que se queden viviendo en una chocita, ¿va? No pasa nada, y que crezcan y gocen. Eran ya una nación muy grande, eran muy prósperos, y crecieron tanto que tuvieron miedo a los egipcios y los volvieron esclavos. ¿Cómo trataron de controlar a la población? Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cuál era la instrucción gubernamental? Si en el parto nacía un niño, ¿qué tenía que hacer la partera? Matarlo. Era algo tremendo, era algo terrible. Y si era niña, la dejaban vivir. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nuestro gobierno nos pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿A quién debemos obedecer? Ahora, la Biblia dice que nos sujetemos a nuestro gobierno. Dice que las instituciones, los gobiernos son puestos por Dios, y como cristiano yo estoy obligado por Dios a obedecer a mi gobierno, a seguir las leyes de mi gobierno. De hecho, quebrantar las leyes de mi gobierno es pecado. Hay que obedecer al Señor obedeciendo a nuestro gobierno. Pero cuando el gobierno pone una ley que va en contra de la palabra de Dios, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y aquí las parteras hebreas, ¿qué hicieron? Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y fíjate que hasta el día de hoy, más de 3000 años después, el nombre de ellas, Cifra y Fúa, lo sabemos todavía. Y el Señor mantuvo en su palabra la decisión que ellas hicieron de temer a Dios. Y el Señor las bendijo. ¿Vale la pena obedecer al Señor? Ponerlo en primer lugar. Aunque el gobierno nos diga hoy, por ejemplo, que el aborto es legal, que no pasa nada, pues el gobierno puede decir algo, pero sabemos que sigue siendo asesinato. Cuando un bebé es fecundado en el vientre de su madre, ya tiene un ADN nuevo. Es una persona independiente, ya no es parte del cuerpo de su madre, es un nuevo ser que está en el vientre de su madre.
Aunque el gobierno diga que es algo correcto, el aborto, la Biblia nos dice, es asesinato de un bebé. Entonces, independientemente de lo que diga el gobierno, primero hay que obedecer la ley de Dios. Y mira cómo Dios honra lo que hicieron las parteras. Mira, vamos a saltarnos al versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo, ¿qué pasó? Se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mientras más lo reprimían, más bebés nacían y más se fortalecía. ¿Porque los israelitas eran buenos? No, porque Dios estaba bendiciéndolos, porque Dios estaba en control. En versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Como no me hicieron caso estas parteras hebreas, ¿saben qué? Todos los egipcios, como orden gubernamental, si ven un niño hebreo recién nacido, lo tienen que aventar al río. ¿Qué le pasa a un bebé recién nacido si tú lo avientas al río? De hecho, no sé si has visto un bebé recién nacido, pero dependen completamente de sus padres. O sea, si tú lo pones en la cuna y te vas 6 horas sin verlo, se puede poner de lado y se puede asfixiar. Hay que tener muy pendiente a un niño recién nacido. Es muy peligroso. Ahora, obviamente, si lo lanzas al río, era 100% seguro que iban a morir. Era una persecución de todo Egipto contra los niños israelitas. Había una gran opresión. Ahora, con esto nos vamos al capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Más adelante vamos a ver que esto es importante. Pero Moisés y sus hermanos provienen de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, imagínate, la mamá vio al niño y sabía la orden gubernamental de que tenía que matarlo y decidió obedecer primero a Dios. Entonces ve al pequeño y lo trata de ocultar en su casa, pero pues imagínate, el bebé llora y necesita comer y los pañales y cómo lo escondes. Entonces empezó a crecer y pues no le quedó otra opción más que hacer una canasta, ponerle brea, acomodarlo para que pudiera flotar sobre el río y ponen al bebé en la canasta. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Iba la hermana de Moisés viendo cómo iba flotando la canasta sobre el agua. ¿Y qué más iba a hacer la hija? ¿Qué más iba a hacer la hermana de Moisés? Si veía que venía un barco, pues no se podía lanzar a salvarlo. O sea, realmente, ¿quién estaba cuidando a este bebé? Dios, completamente. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomasen. Y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¡Ay, qué buena suerte tiene Moisés! Qué coincidencia que estaba ahí bañándose la hija del faraón. Qué coincidencia que no le pasó nada en la canasta. Dios no hace coincidencias. Dios está en control. Dios está cuidándolo. ¿Por qué será que fue movida a misericordia esta mujer, la hija del faraón? ¿Qué sabía que tenía que hacer esta mujer cuando vio al niño? ¿Qué era la orden gubernamental? ¿Qué tenía que hacer la hija del faraón? Matarlo. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué desobedeció a su padre, el faraón de Egipto? Porque Dios movió su corazón. Dios puede utilizar a personas incluso incrédulas para su obra. Él puede cambiar un corazón, Él puede poner intenciones en el corazón de una persona. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nosotros. Por eso es tan importante, clama a Él, pídele. Él tiene el control de tu vida. No hay coincidencias, no hay suerte. Dice la Biblia que la suerte se echa, pero de Dios es el resultado. Dios tiene el control absoluto de todo. Y vemos aquí que Él cuida a Moisés hasta este punto. Vamos a seguir leyendo. Entonces ve a este niño, la hija del faraón, y tiene compasión del pequeño. Y dice el versículo
Ya me perdí. Sí, 7, gracias. Entonces su hermana, que iba viendo, ¿te acuerdas?, por la orilla del río, dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Moisés, pues, es un nombre que significa sacado sacado de las aguas, y por eso dice Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, fíjate que a veces, a lo mejor viste la película del Príncipe de Egipto, y parece que cuando nace Moisés y lo llevan en la canasta, como que nunca volvió a saber que era hebreo, ¿no? Y como que completamente estuvo separado y ya vivió en la casa del faraón para siempre. Pero fíjate qué misericordia tuvo Dios, que incluso su propia mamá cuidó de Moisés. Fue la movida misericordia a la hija del faraón, tanto así que incluso la propia mamá de Moisés se llevó a Moisés para criarlo, ya que estaba un poquito más grandecito, lo llevaron de vuelta al palacio y ya lo adoptó la hija del faraón como suyo. Dios está en control. Él no fue coincidencia. Oye, ¿cómo se encariñó la hija del faraón con este niño? A lo mejor tenía ojos muy bonitos. Dios estaba en control. Dios puso ese deseo en su corazón y finalmente lo adopta como suyo. Y Moisés, desde niño, él sabía que era hebreo. Su mamá lo crió cuando era niño. Él conocía sus orígenes y sabía que estaban esclavizados. Ahora vamos a ver que Moisés trata de hacer justicia en sus propias manos. Versículo 11, él crece. Versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. No fue un accidente. No fue que estaban discutiendo y lo empujó sin caer de una estructura de madera y se cayó y se murió, como dice la película. Fue con alevosía y ventaja. Vio que estaba golpeando a un hebreo, él dijo esto es injusto, vio que no había nadie todavía a su alrededor y fue Moisés y mató al egipcio con sus propias manos y luego incluso lo escondió en la arena. Él quiso hacer justicia en sus propias fuerzas. Él dijo, yo voy a liberar a Israel con mis propias manos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cómo resulta cuando queremos hacer nuestro propio plan? Dios, yo quiero hacer esto para ti. No lo voy a orar, Señor, pero yo sé que es bueno, así que lo voy a hacer. Puede ser que tengas una buena intención. La intención de Moisés era buena, quería hacer justicia, porque estaban golpeando a un hebreo. Pero ¿cómo quiso hacer su justicia? Con otro pecado. ¿Sabes qué? Como me hicieron mal a mí, ahora le voy a ponchar las llantas a su coche para que se haga justicia. No puedo buscar un fin justo con un medio injusto. No puedo usar un pecado para buscar un buen fin. Y es lo que quería hacer Moisés. Fíjate que Moisés también aquí no clama a Dios, no le pide dirección a Dios. Él quiere en sus propias fuerzas hacer justicia. No trates de resolver situaciones en tu vida como Moisés, con tus propias fuerzas, en tus propias maneras. Era bueno el fin que quería, pero utilizó un medio pecaminoso para lograrlo y solo se complicó más. ¿Sabes qué? Voy a mentir porque si no miento, me voy a meter en problemas. Un fin injusto, un medio injusto no te puede llevar a un fin justo. No puedo pecar para obedecer a Dios. No puedo pecar para hacer la voluntad de Dios. Si tengo que pecar para hacer lo que llamo voluntad de Dios, quiere decir que ese fin no es la voluntad de Dios. Entonces, nunca, a lo que quiero llegar es que nunca es justificado el pecado, ¿no? Y aquí vemos el resultado de esto. Finalmente él huye a una tierra que se llama Madián. Vamos a seguir adelante.
capítulo 3, versículo 1. Después de que Moisés llega a Madián, Moisés cuando llega a Madián ya tenía cerca de 40 años. Entonces Moisés huye de Egipto como a los 40 años, llega a Madián de 40 años, y ahí en Madián él se casa, conoce a una mujer que se llama Séfora, se casa con ella, tiene hijos, pasan 40 años. O sea, Moisés ya tiene 80, imagínate, sus hijos ya crecieron, ya hizo toda su vida, él ya pues estaba pasando quizás ahí, él pensaba sus últimos días apacentando a las ovejas de su suegro, ¡ay, qué buena vida viví! Ya, pues ya estuvo, ¿verdad? Ya llegué hasta acá a los 80 años. Y Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En la palabra, cuando dice ángel de Jehová, a veces se refiere a una presentación de Jesús en el Antiguo Testamento, una cristofanía. Aunque en este momento lo que vamos a ver a lo que se refiere es que la presencia de Dios estaba presente en medio de la zarza. O sea, se refiere a que Dios mismo se presentó delante de Moisés. De hecho, mira, vamos a seguir leyendo. Había un arbusto entonces que parecía que tenía fuego, pero no se consumía, pero tenía fuego alrededor. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Pues hay fuego, ¿por qué no se quema? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cada que vemos a alguno de los héroes de la fe, de la Biblia, cuando Dios les llama, ellos responden, heme aquí. Un corazón dispuesto. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga con lo que tú me estás pidiendo? Fíjate que él escucha. Tenemos que tener un corazón dispuesto para escuchar a Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto para escuchar su dirección. ¿Cómo escuchamos a Dios? La palabra nos dice que nosotros tenemos que oír más de lo que tenemos que hablar. Dice, calle delante de él toda la tierra. Ahora, esto no quiere decir que no voy a orar. Lo que quiere decir es que yo tengo que estar más dispuesto a escuchar a Dios que estar listo para hablar con Él. Por ejemplo, a veces estamos listos para pedirle cosas. Me está yendo mal en el trabajo y Señor, por favor, te pido que me ayudes en mi trabajo y si me ayudas ahora sí voy a ir a la iglesia. Señor, te prometo que voy a ir. O tengo un problema de salud. Señor, tengo este problema de salud. Señor, yo sé que nunca me acerco a ti, pero con este problema te pido que me ayudes. Ahora sí voy a ir a oración. Señor, ahora sí voy a leer mi Biblia. Y tengo un problema, a lo mejor familiar, y ay, Señor, tengo ahora este problema familiar, te pido que me ayudes, Señor, ahora sí voy a dar mi diezmo, ahora sí, Señor, te prometo que voy a leer tu palabra. Y le pedimos, pero ¿qué tanto escuchamos? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo su palabra? Cuando estoy escuchando una predicación, Dios nos puede exhortar a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un hermano que con la palabra me exhorte. Eso viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué tanto escuchamos? ¿Cerramos nuestro oído o abrimos nuestro oído para escuchar? Porque Él quiere hablar con nosotros, porque Él quiere instruirnos, porque Él te ama, Él te quiere dirigir a través de su palabra, pero hay que estar dispuestos a escuchar. No cierres el oído cuando el Señor te quiere dar una instrucción. Y aquí vemos que Moisés dice, heme aquí, Señor. Está dispuesto a escuchar. Dios le habla y Él responde. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que está haciendo aquí Dios es hacerle entender a Moisés quién es el que está delante de él. Y de hecho, justo le va a explicar inmediatamente después de esto quién es con aquel con quien está hablando Moisés. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés entiende con quién está hablando. Por cierto, esa es la primera vez que Dios habla con Moisés. Nunca había hablado Dios con Moisés.
Moisés posiblemente había oído que era hebreo, había oído de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las historias, pero es la primera vez que él habla con Dios. Y tapa su rostro y tiene miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Y Dios sigue presentándose. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Tú crees que esto quiere decir que Dios no lo había visto antes? Ay, se me olvidó, por 40 años dejé a mi pueblo allá. Ah, ya están sufriendo. Híjoles, es que no los había visto. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó? Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios sabía por lo que estaba pasando el pueblo. Dios no había pasado por alto por lo que estaba pasando el pueblo. Dios tiene un tiempo perfecto. Fue el momento en que Dios dijo: voy a liberar ahora a mi pueblo. El tiempo de Dios es perfecto. Podríamos nosotros a veces pensar con nuestra forma humana de pensar: es que yo lo podría haber hecho mejor. Señor, es que ¿por qué están matando a los bebés? Mejor sácalos antes de que empiecen a matar bebés, Señor, ¿verdad? Yo pude haber hecho un mejor plan, Señor. ¿Y quién va a detener la mano de Dios y preguntarle: ¿qué haces? ¿Yo voy a hacer un mejor plan que Dios? ¿Yo puedo hacer un mejor plan? El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega temprano, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y tu vida está en manos de Dios. Lo que Dios permite que pase en tu vida, lo que está sucediendo, Dios tiene el control absoluto. Él no llega tarde, Él no llega temprano. Y Dios esperó el tiempo perfecto para enviar a Moisés. Él tenía un plan que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba con sus discípulos y llega uno corriendo y le dice: oye, tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo? ¿Y qué hace Jesús? ¿Te acuerdas? Sigue pues ahí en el campamento, están cocinando y todos así ¿y pues no vas a ir corriendo a ver a Lázaro? Y él dice: después iremos. Unos días después van a ver a Lázaro, llega Marta, llegan María y le dicen: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Un poco más temprano, Señor, hubieras venido y todo se hubiera solucionado. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que Lázaro iba a morir, pero ¿qué iba a hacer Jesús? Lo iba a resucitar para que su gloria se hiciera notoria ante todos los que estaban ahí presentes, de que Él era el Hijo de Dios. Dios quería esperar a que el pueblo de Israel llegara a este punto de gran fructificación, de gran opresión, y lo vamos a ver más adelante, para que su gloria y su poder se viera reflejado en Egipto, para que todas las naciones supieran quién es Dios. Entonces Él no llega tarde, Él estaba justo a tiempo. Confía en los tiempos del Señor, descansa en los tiempos del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora va la instrucción que le da Dios a Moisés: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál era la tarea? Estaba muy fácil, estaba muy claro. Le da, mira, yo soy Dios todopoderoso, escuché que Israel está siendo oprimido, así que, ¿cuál es tu tarea? Anda y libera al pueblo y yo voy a estar contigo. Era muy fácil. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho amén? Ok, iba, los liberaba y los sacaba. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera dicho, ve a Nínive y predique el mensaje que yo te diré? Ok, y hubiera ido a Nínive. Se hubiera cumplido, ¿verdad? Cuando llegan luego con el faraón, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, deja ir a mi pueblo a que te celebre fiesta en el desierto? ¿Y qué hubiera pasado si faraón hubiera dicho, está bien, vayan? Fin. Es más fácil obedecer a Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos da una orden y obedecemos, rápidamente se soluciona todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Siempre obedecemos a Dios? No. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia al pecado, tenemos una tendencia a ser rebeldes en contra de Dios.
Y está muy clara la instrucción de lo que tiene que hacer Moisés. Pero vamos a ver que Moisés le pone 3 excusas a Dios de por qué no puede obedecerlo. Y cuando Dios te da una orden, es muy fácil que nosotros le pongamos excusas. Ahora vamos a ver si alguna de estas excusas es las que nosotros le ponemos a Dios. Pero vamos a ver qué excusa se saca de la manga Moisés. Vamos a ver, versículo 11. Ahora, Moisés está hablando con Dios, o sea, acaba de ver a Dios, hasta se cubrió el rostro porque sabe que es Dios y le da una orden, pero todavía dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Primera excusa, no sé si yo podría hacerlo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a poder ir yo a evangelizar, Señor? Tú me conoces, tú sabes que yo no hablo muy bien, yo me trabo al hablar, eso dijo Moisés después, ¿no? Pero, ¿cómo me quieres usar a mí, Señor? ¿Tú sí sabes quién soy yo? Señor, ¿cómo que me quieres usar para tu obra en este ministerio? ¿Tú sabes, Señor, de dónde vengo? ¿No sabes el pecado que he hecho? ¿No sabes todo lo que ha sido de mi vida? ¿Cómo crees que me puedes usar a mí, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me uses? ¿Quién soy yo? Acuérdate, Moisés pues tenía 80 años, viejito, con su bastón, con su ropa, a lo mejor traía sus piedritas aquí para cuidar a sus ovejas, y así con su bastoncito iba a pararse delante del faraón de la nación más poderosa del mundo en ese momento, para decir que dejar ir a los 2 millones de personas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Cómo voy a poder hacerlo? ¿Cómo te voy a poder servir? Señor, yo tengo 10 años, 12 años, 13 años, 14 años, no sé cuántos jóvenes hay acá. ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer para ti? Señor, yo tengo 80 años, 60, 70 años. ¿Qué puedo hacer para ti, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me uses? Yo me acuerdo cuando yo tenía 23 años y pues salió la oportunidad de que yo fuera pastor en la iglesia y Dios me mandó a ser pastor y dije, Señor, ¿quién soy yo? Yo me acabo de casar, no tengo hijos, ¿cómo voy a dar consejería? ¿Cómo voy a decirles cómo instruir a sus hijos? Yo no tengo hijos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo te puedo servir? Mira la respuesta de Dios. Versículo 12. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, que cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Con calma, con paciencia, con amor le responde Dios, ve porque yo estaré contigo. Es que no se trata de ti, Moisés, le dice. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de quién soy yo y lo que yo voy a hacer a través de ti. No se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata de que tú seas bueno predicando el evangelio, de que tengas mucha habilidad con las palabras. Es Dios quien va a obrar en la vida de la persona. No se trata de mi pasado, lo que yo he hecho. Pues Moisés era asesino. Señor, yo acabo de matar a alguien, ¿cómo me vas a usar a mí? No se trata de tu pasado, no se trata de tus pecados, se trata de que Dios te perdona, te limpia y te puede usar para cosas muy grandes. Es Él, no somos nosotros. Hay un misionero, el hermano Ricardo Rivera, por ahí está en la bandera de Chile. El hermano Ricardo Rivera, él pues es colega, él es arquitecto y él hizo su vida. Él iba un fiel asistente a su iglesia, tenía un negocio donde él diseñaba gasolineras y ayudaba a construirlas y pues no sé si lo sabían, pero es buen negocio. Entonces le iba muy bien el hermano. Sus hijos crecieron, se casaron, él pues ya tenía pensión, pues bastante cómoda su vida. Y ya pues el hermano tenía como 60 años más o menos. Y de pronto el Señor puso en su corazón el deseo, oye, hay una necesidad en Chile. Hay una necesidad en Chile de alguien que predique el evangelio. Y posiblemente el hermano dijo, ¿y quién soy yo? Pues de mí un jovencito, ¿cómo yo de qué te voy a servir? Y el Señor dijo, pues te necesito a ti. Entonces el hermano Ricardo vendió su casa, vendió lo que tenía, se despidió de sus hijos que ya estaban casados, ya estaban grandes y se fue a Chile a iniciar una misión y lleva 10 años sirviendo al Señor en Chile. No se trata de nosotros, se trata de Él.
y lo que Él puede hacer contigo. De hecho, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él es glorificado porque se ve que es gracias a Él que surgen las cosas, no nosotros. Es Él quien hace que todo sea posible. Y yo me acuerdo que yo como cuando ibas a empezar a ser pastor, yo decía, pues es que yo no tengo la experiencia. Dije, pero Señor, pues yo tengo tu palabra. Y a lo mejor yo no voy a poder aconsejar con muchos ejemplos físicos, pero tengo tu palabra y Señor, yo voy a enseñar lo que dice tu palabra. Y eres tú, Señor, quien el ministerio es tuyo. Yo no soy nadie, es tuya la obra. Y cuando confías en lo que Dios está haciendo, entonces es Él el que está obrando y no nosotros. Entonces por eso le dice Dios, ve, yo estaré contigo. Dios te acompaña. Si tú ya aceptaste a Jesús por fe como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios ya mora dentro de ti y el Espíritu te da la sabiduría de recordar su palabra y Él te puede usar para cosas enormes. Yo no sé si de aquí de la iglesia, imagínate que salga un misionero que se vaya a otro país, a otro estado aquí de México, si el Señor te está llamando, Él va a hacer la obra, no nosotros. Él te puede usar, Él te quiere usar, porque Él es todopoderoso. Justo porque nosotros no somos perfectos, es que Él es glorificado cuando nos usa. Entonces solo déjate usar por Él. ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Entonces, no sé si yo podría hacerlo, Señor. Dios le dice, yo estaré contigo. Yo te di la tarea, yo te voy a acompañar. Mira, vamos a ver Efesios 6:10. Pon aquí una separación. Vámonos a ver Efesios 6:10. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en tus propias fuerzas, ¿verdad? Fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra capacidad de servirle proviene del Señor. Confía en Él. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no en lo que tú puedes hacer, no en lo que tú te crees capaz de hacer, en lo que el Señor puede hacer cuando nosotros obedecemos. Y esto es un punto importante igual, es obedecer. Fíjate que cuando Moisés quiso hacer su plan, a sus fuerzas, a su forma, no funcionó, y de hecho lo persiguieron y lo iban a encarcelar y lo iban a matar. Pero cuando Dios es quien le ordena qué hacer y Él obedece, ahí está el poder de Dios. No en que hagas tu propio plan. Obedece cuando Dios te llama a algo. ¿Qué te está mandando Dios obedecer ahorita? ¿Cuál es ese paso de obediencia que Dios te está pidiendo hacer? Cuando lo obedeces, estás haciendo sus caminos y Él está contigo y su poder y su fuerza está contigo. Entonces, fortalécete en el poder del Señor. Vamos a regresar a Éxodo. Vamos a ver una segunda excusa, porque Moisés dijo, híjole Señor, pues tienes razón. Bueno, pues no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Ay, pero ¿sabes qué, Dios? Y le da otra excusa. Vamos a ver. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, ok, a ver. He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Acuérdate que él no conocía a Dios, Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por cierto, un paréntesis, esta palabra en hebreo, yo soy, es la misma palabra que usó Jesús cuando estaba con los fariseos y le preguntaron quién era él. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usa esa misma palabra en hebreo. Entonces por eso los fariseos cuando escuchan esto rasgan sus rospas, agarran piedras y lo quieren apedrear, pero no era el tiempo todavía del Señor. Pero porque ahí Jesús estaba diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y por eso se enojaron los fariseos. Pero bueno, yo soy, me envió a vosotros. Él es el que es. Además dijo Dios a Moisés, fíjate la paciencia de Dios, todavía con calma le responde. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces también ahora se presenta con su nombre Jehová. Esta es la primera vez
que Dios se menciona o menciona su nombre Jehová al pueblo de Israel. Digo, yo sé que en la Biblia ya había salido su nombre Jehová en otras ocasiones, pero al pueblo de Israel es la primera vez que se presenta con su nombre Jehová. Versículo 16b. Y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, Amorreo, Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Fíjate cómo Dios le empieza a decir todo lo que va a pasar. Tú vas a ir, vas a hablar con los líderes, te van a escuchar. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, a los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Mira la paciencia de Dios, que le explica a Moisés con lujo de detalle todo lo que va a pasar, hasta que les van a dar alhajas de plata y vestidos de oro cuando salgan. Con paciencia Dios le está diciendo todo lo que va a pasar. Acuérdate, Moisés se quitó los zapatos, está en un lugar santo, le está diciendo que es el Dios Todopoderoso el que está hablando con él. Le está el Dios Todopoderoso diciéndole qué es lo que va a suceder. Y Moisés: ¿y si no pasa, Señor? Vamos a seguir. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. No es cierto. Es que no me van a creer si yo voy a hablarles. Es que mira, si tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador por fe, vas a tener vida eterna, porque Él te ama y vino a morir por ti en una cruz. Señor, cuando yo evangelice, ¿no van a creer en mí? No van a creer lo que estoy diciendo. Ay, Señor, es que no me van a creer cuando yo les diga que tengo que hablarles de que tú les amas y mi familia no me va a escuchar. ¿Para qué lo hago si no me van a creer? ¿Qué le dice Dios? Versículo 2, con paciencia. Jehová dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella, le empezó a perseguir. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces todavía le da señales Dios a Moisés para que pueda creer la nación. Y pues sí, los judíos necesitaban una señal para creer. De hecho, muchos de los milagros del Señor Jesús cuando vino era para cumplir las profecías y para que los judíos incrédulos creyeran que Él es Jesús. Pero tenían un corazón duro y hasta no creyeron después de verlo. Pero Dios, con paciencia, con misericordia, le da una señal a Moisés. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Señor, no me van a creer. Aquí la cuestión es que no importa si te van a creer o no. Nuestro trabajo no es convencerlos. El trabajo de Moisés no era convencerlos, Dios los iba a convencer. Amén. Nuestro trabajo es comunicar el evangelio. Somos comunicadores nada más. Si ellos creen, si ellos no creen, eso ya le toca a la persona que lo está escuchando. Dios es el que va a obrar en el corazón de una persona. Dios es el que va a obrar en circunstancias quizás para que mire al Señor y a lo mejor acepte a Cristo como su Salvador. Pero nosotros solo somos comunicadores. No trates de convencer a alguien, no trates de obligar a alguien a creer en el Señor Jesús, porque no vas a poder. No puedes convencer a alguien. Solo tenemos que comunicar. Esa sí es nuestra responsabilidad. Tenemos que anunciar el Evangelio cuando el Señor nos llama. Tenemos que estar listos y preparados para de forma clara anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa sí es mi responsabilidad. Pero el que una persona acepte o no, eso ya
le toca a la otra persona. Moisés solo tenía que obedecer, nosotros solo tenemos que obedecer. Dios no le dijo convence al pueblo, le dijo di estas cosas y yo los voy a convencer. Señor, nadie me va a creer. Vamos a ver Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Me avergüenzo del Evangelio? No pongo en redes sociales nada que tenga que ver con Dios para que no sepan que yo creo en Dios. No quiero que sepan que vengo a la iglesia, no quiero que sepan que estoy sirviendo, que estoy escuchando alabanzas, porque ¿qué van a decir? Se van a burlar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay que confiar en que el Señor es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos suyos para comunicar, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, tú ya estás en luz, pero dice la palabra que el enemigo, Satanás, es quien cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no vengan a la luz y se salven. Pero nosotros tenemos la verdad. Tú ya conoces la verdad de cómo Dios te ama, cómo te rescató. Puedes compartir esas buenas nuevas. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a ver la tercera excusa. Vamos a continuar a ver cómo obedece Moisés. Después de una pequeña disciplina de parte de Dios, Moisés finalmente obedece. Pero la pregunta es, ¿qué excusa le estoy poniendo a Dios para no obedecer? ¿Qué ya te pidió el Señor que tienes que hacer y qué excusa le estás poniendo? Señor, es que ¿quién soy yo? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo me puedes cambiar? Señor, es que no me van a creer. ¿Para qué lo hago si no me van a creer? ¿Qué excusa le estamos poniendo al Señor? Recuerda que el poder y la gloria es suya. No depende de nosotros. Depende de lo que Él puede hacer a través de ti cuando obedecemos. No se trata de hacer tu propio plan. Lee su palabra y cuando Él te dé una instrucción de obediencia, síguelo. Y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y vas a verlo obrando y vas a verlo bendiciéndote. Cuando obedecemos su palabra, cuando estamos en sus caminos. ¿Qué excusa le ponemos al Señor? Podemos obedecer, es más fácil, amén. Más fácil obedecer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque pudimos iniciar, Señor, este estudio de la vida de Moisés. Pues ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a que podamos, Señor, a través de la vida de Moisés, pues aprender para que no sigamos esos mismos errores, que no caigamos en los mismos lugares, Señor. Ayúdanos a estar atentos para escuchar la dirección que nos estás dando y ser obedientes a tu palabra, Señor. Te pido por tu Espíritu, Señor, que nos ayudes y nos muestres, Padre, ese momento en que tenemos que obedecerte, en que tenemos que resistir a nuestros miedos, a nuestra carne, Señor, para obedecerte a ti, Padre, porque queremos descansar en ti. Sabemos que tú eres quien hace la obra, Señor, que tú nos quieres usar a nosotros. Ayúdanos a hacer esas herramientas útiles para ti, Padre. Ayúdanos a limpiarnos para que nos puedas usar cada vez mejor. Y, Padre, gracias te damos por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.